Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, bendiciones. Les desea su hermano en Cristo Jesús, César Espinosa. Es un gusto para mí estar aquí de nuevo con ustedes y compartir una palabra de parte de Dios. Una palabra que ha estado en mi corazón hace bastantes días y la verdad que sí he querido compartirla con ustedes. He estado orando, he estado pidiendo dirección del Señor, del Espíritu Santo, para que me dé la oportunidad de llegar a ustedes con esta palabra. Como ustedes saben, si no saben todavía, si alguien no ha visto mis anteriores mensajes, mi nombre es César Espinosa, un hermano en Cristo Jesús de ustedes y con la idea, con la intención del Espíritu de compartir la palabra que Dios me permite compartir con ustedes. Como ustedes saben, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser justificados por nuestras palabras, sean buenas, sean malas, como sea, vamos a ser justificados por nuestras palabras, ¿sí? Y confío en Dios que estos mensajes que estoy compartiendo con ustedes, estos mensajes que Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes, son aquellos mensajes que no han sido mancillados, no han sido manipulados, sino así tal cual Dios me los ha dado, así mismo se los doy a ustedes. El Señor dice, ¿cierto? Dad de gracia lo que recibimos por gracia, ¿cierto? Dad de gratis lo que recibimos de gratis. Entonces eso es lo que estoy procurando hacer. No tengo púlpito, ¿sí? No tengo un púlpito donde compartir mensajes, pero Dios me ha dado la oportunidad que este sea mi púlpito. Este canal de YouTube es mi púlpito y es del cual les comparto la palabra de Dios. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por estos medios, porque por estos medios podemos llegar a cualquier parte del mundo y puedo llegar en este momento a ustedes mismos, ¿sí? Ese anhelo en mi corazón siempre, compartir la palabra de Dios. Por eso es que estoy en este camino, porque en verdad que cada uno de nosotros debe hacer su obra en este camino. Cada uno de nosotros tiene una función que cumplir dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Lo que el Señor me ha encomendado a mí es esto: compartir la palabra del Señor, compartir la palabra que el Espíritu Santo me da, y he confiado en Dios en eso. He confiado en Dios en eso. Poco a poco Dios me ha dado esa seguridad, esa confianza, que lo que le comparto a ustedes en realidad lo recibo de Él, ¿sí? Es una de las cosas que me ha tocado aprender. Me ha tocado aprender y no dudar. No dudar de lo que Dios me ha dado, no dudar de lo que el Espíritu Santo me revela, no dudar de lo que lo que el Señor me enseña para poder dárselo a ustedes. Sí, es una obra que se me ha encomendado y gracias a Dios que con seguridad la estoy compartiendo. ¿Con la seguridad de qué? Con la seguridad de que este mensaje es un mensaje, como les dije al principio, que no está mancillado. Es un mensaje que no está comprometido, porque no estoy comprometido absolutamente con nadie, ¿sí? Mi único compromiso es con el Espíritu Santo, mi único compromiso es con nuestro Padre Celestial. Y a Él es que le voy a rendir cuentas. A Él es que el día de mañana yo le voy a rendir cuentas por lo que comparto con ustedes, por lo que yo hablo a través de estos videos, ¿sí? Y esa es mi confianza. Y por eso oro para que el Señor me dé la seguridad, oro para que el Señor me dé esa confianza, ¿sí? Que lo que comparto con ustedes es lo que Dios quiere que yo comparta con ustedes. Estamos viendo en tiempos peligrosos, estamos viendo muchos en época peligrosa, porque en verdad que creo que la iglesia está perdiendo su rumbo. Creo que la iglesia ha perdido, ¿sí? En realidad, ¿cuál es la verdadera misión que tiene la iglesia en este mundo, en esta tierra? Y creo que la está perdiendo porque la iglesia se ha organizado. La iglesia, sí, sabemos que Dios es un Dios de orden, por supuesto que sí, pero creo que no debemos de tomar este versículo u otros versículos hablando que Dios es un Dios de orden para que la iglesia se organice, pero a la manera del mundo. Desde hace muchos años, la iglesia se ha venido organizando de la manera que el mundo se ha organizado. Acuérdense que cuando Dios
¿sí? Metió a su pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán. Ellos pidieron rey, y esa no era la voluntad de Dios inicialmente. Esa no era la voluntad de Dios, porque Dios inclusive antes de meterlos a la tierra prometida le dijo al pueblo de Israel: ustedes no aprendan a hacer lo que las demás naciones hacen. Ustedes van a ser introducidos a una tierra en la cual ustedes van a ver a naciones haciendo diferentes tipos de cosas, pero ustedes no sigan eso. Ustedes no deseen hacer lo que las demás naciones hagan. Y el pueblo hizo lo contrario, porque apenas llegaron a la tierra prometida, los israelitas vieron que las demás naciones tenían reyes, tenían gobernantes, entonces dijeron: no, queremos rey, queremos rey. Y Dios dijo: ustedes quieren rey, entonces tengan su rey. Y ellos mismos eligieron a Saúl, ¿sí? Que fue el primer rey de Israel. Y sabemos de que este personaje, Saúl, no fue un hombre con el corazón como el de Dios, ¿sí? Pero esa no fue inicialmente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron. En ese entonces rechazaron la dirección de Dios mismo, rechazaron la guía de Dios mismo para escoger un rey como los demás naciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado cuando nosotros usamos la palabra para justificar nuestras acciones, y muchas veces eso es lo que hace la iglesia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado que la iglesia no se haya organizado o no esté organizada a la manera del mundo, porque he visto muchas cosas que se están moviendo en este mundo, y sinceramente créanme que la iglesia ha adoptado los métodos del mundo, ¿sí? Y los ha introducido en la iglesia. Y una de las cosas es la organización, la manera como la iglesia se ha organizado, la manera como se vienen haciendo las cosas. Creo que es de la manera del mundo, y nosotros no tenemos por qué copiar absolutamente nada del mundo. El mundo tiene que copiar de nosotros, pero nosotros no debemos de copiar absolutamente nada del mundo, ¿sí? Y sí, y el mensaje que Dios me ha dado para traerles tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, y espero y confío en Dios que a ustedes también les llegue esa palabra, esa revelación que me ha llegado a mí, porque esto no es de uno solo, esto es de muchos. Yo aquí estoy delante de ustedes compartiendo un mensaje, y confío en Dios que este mensaje los toque, confío en Dios que este mensaje caiga en buena tierra, para que el mismo Espíritu Santo les confirme, que el mismo Espíritu Santo les confirme a ustedes que este mensaje para esta hora, para esta época, es lo que Dios necesita para la iglesia, es lo que Dios necesita para el creyente, para el cristiano, ¿sí? Bueno, mis hermanos en Cristo Jesús, permítanme entonces introducir este mensaje. No sé antes, déjenme hacer una oración para que este mensaje llegue a muchísimas personas. Ese es el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón es ese, y debe ser también el anhelo de nuestro Padre, que este mensaje llegue a muchísimas personas, que sea de provecho, que sea para bendición, que sea para edificación, que este mensaje sea para que los ojos de muchos sean abiertos, para que los oídos de muchos sean abiertos, y lleguemos a conocer cuál es la verdad que debemos vivir para estos tiempos. ¿Ok? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de llegar a tanta gente a través de este video. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo en verdad te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das de compartir este mensaje. Y asimismo, yo te pido que tú le abras el entendimiento a todo aquel que escuche este mensaje. Que este mensaje vaya con unción del Espíritu Santo, porque al final esto es lo que cuenta, Padre. Lo que cuenta es que una palabra ya ungida con el Espíritu Santo. Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero si no está el Espíritu Santo, en vano es. Entonces te ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por encima de cualquier espíritu de estupor, por encima de cualquier demonio de confusión, por encima de cualquier ceguera espiritual, Padre, yo te ruego que esta palabra llegue al corazón, llegue al Señor, al entendimiento de todos mis hermanos, de todas mis hermanas, de toda persona que escuche este mensaje. Que tu nombre sea glorificado, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, y que esto sirva para provecho, que esto sirva para desnudar a Satanás, que esto sirva para, Señor, abrir los ojos
del entendimiento de todo aquel que escuche este mensaje. Y que esto sea para gloria tuya, Padre. Que esto sea para gloria tuya y para que el cuerpo tuyo avance, para que la iglesia avance, para que la iglesia como organismo vivo tiene que crecer en donde quiera que esté. A ti me encomiendo y que el Espíritu Santo sea mi guía. Bueno, mis hermanos, este mensaje lo he titulado La sal hace la diferencia. Vamos a leer un pasaje en Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Bueno, este pasaje nos está hablando que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Sí? Ahora, la sal básicamente sí tiene digamos, dos funciones o dos características. Una es dar sabor y la otra preservar. Yo creo que la sal se ha usado desde tiempos antiguos y básicamente se ha usado eso para preservar y para dar sabor, para dar gusto. Eso es, y así es como Dios nos está llamando a nosotros, que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Sí? Ahora dice, si la sal se desvaneciere, entonces ¿con qué será salada? Ahora, ¿con qué será salada qué? La misma tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Que nosotros somos llamados a darle sabor a esa tierra. Nosotros somos los llamados a preservar esta tierra. Ese es nuestro llamado. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Sí? Entonces, si nosotros, los cristianos, que somos la sal de la tierra, nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros que somos, si los nacidos por el Espíritu Santo y la palabra, somos la sal de la tierra. Si nos hacemos insípidos, si se desvanece esa sal, entonces ¿con qué va a ser salada la tierra? Entonces ahí es cuando la tierra ya no sirve para nada, sino que va a ser echada afuera y hollada por los hombres. Es lo que hay que entender. ¿Sí? Dos cosas. Y creo que una que es muy clara, y todo cierto, la aceptamos, es que nosotros somos la sal de la tierra, para darle gusto, para preservar esta tierra, porque si no, entonces cuando viene juicio sobre esta tierra y cuando en realidad no queda nada más para esta tierra, sino ser hollada. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que quede muy clarito, porque este es el fondo de este mensaje. ¿Sí? Eso es lo que es la sal. Y miren que el significado de la sal se ha tergiversado. El significado de la sal ha cambiado. Y yo les aseguro, mis hermanos, y en un próximo mensaje quiero hablar de esto, porque hoy en día, o de hace muchos años para acá, la sal se toma como un símbolo malo de mala suerte. Ustedes saben que cuando a una persona le pasan ciertas cosas malas de seguido, que dice, uy, está salado, ¿sí? Y tantas cosas como esas, pero no, eso no es así, eso no es así. La sal es para bendición, la sal es para cortar maldiciones, la sal es para bendecir. Pero bueno, en un próximo mensaje les voy a hablar acerca de esto, porque la sal es una arma, la sal es una de las armas que Dios nos ha dado para combatir al enemigo. En este mensaje, lo que nos está hablando con respecto a la sal es que nosotros, como sal de la tierra, hemos sido escogidos, hemos sido llamados para preservar y para darle sabor, darle gusto a esta tierra. ¿Sí? Nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos, yo creo que la obligación de hacer que esta tierra sea un lugar agradable para vivir, sea un lugar sabroso, donde disfrutemos vivir mientras nosotros llegamos, ¿cierto? Mientras el Señor Jesucristo viene por nosotros o mientras nosotros llegamos, ¿cierto? A la presencia. Mientras nuestro Padre nos llama a su presencia. Mientras tanto, debe valer la pena vivir en esta tierra. Miren, no solamente nosotros los cristianos, no solamente nosotros los hijos de Dios, no solamente nosotros los nacidos de nuevo, pero yo creo que por nuestra culpa, esta tierra debe ser un lugar agradable para todas las personas, incluyendo los inconversos,
incluyendo ellos, ¿sí? Ahora, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Estamos cumpliendo esa labor como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estamos cumpliendo con esa labor. En realidad nosotros estamos haciendo que esta tierra, que este mundo sea un lugar agradable para vivir. En realidad nosotros estamos haciendo que la tierra sea perseverada, que es una de las características de la sal. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿sí? Porque es que, mire, el Señor dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es la bondad de Dios, ¿sí? También dice que la lluvia que cae del cielo cae sobre la tierra para hacer, sí, para hacer germinar semillas que cualquiera siembra, inclusive justos e injustos. Entonces nosotros como sal de la tierra tenemos la obligación de parte del Señor, porque así somos llamados sal de esta tierra, a darle gusto, a darle sabor, a que esta tierra sea un lugar agradable para vivir, para nosotros, ¿sí? Para nuestras familias, para nuestros seres queridos e inclusive para todos los inconversos, ¿sí? De pronto no. Estoy seguro que estas son las cosas que ellos deben de ver. Y eso testifica de quién es que está en nosotros, ¿sí? Como sal, nosotros hemos sido llamados a hacer la diferencia. Eso es lo que nosotros hemos sido, a eso hemos sido llamados, a hacer la diferencia, ¿sí? Hacer la diferencia en este mundo, hacer la diferencia en esta tierra. Que en realidad por causa nuestra, esta tierra sea un lugar agradable para vivir. Y miren, ¿saben una cosa? Eso es lo que la gente va a notar. Eso es lo que el mundo va a ver. Eso es lo que el inconverso va a ver. Que por culpa de nosotros esta tierra es un lugar seguro, un lugar agradable para vivir. Eso es lo que el inconverso debe ver, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Yo estoy seguro. Sí, yo estoy seguro que esto sería hasta mejor que cualquier programa de evangelismo o de discipulado. Las iglesias tienen cualquier cantidad, ¿sí? de programas, discipulados para evangelizar, para salir, ¿cierto?, a ganar almas, para salir a dar testimonio. Pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo en realidad lo está haciendo? Se entrenan, ¿sí? Se abren institutos bíblicos, se abren escuelas bíblicas, se abren cursos, ¿sí? Se abren programas en las diferentes iglesias para enseñar a discipular, para enseñar a ganar almas, ¿sí? Para evangelización. Ahora se nos está enseñando a ser sal de esta tierra. ¿Y cómo somos sal de esta tierra? ¿A eso se nos está ya enseñando? Miren lo que dice Romanos 8, 19, 21. Permítanme, yo les leo esta escritura, Romanos 8. Vamos acá a Romanos 8, que es un pasaje que muchos toman para la eternidad, para el día del futuro lejano, cuando estemos por la eternidad. A lo mejor sea así, pero yo quisiera nombrar esta escritura y hacerla parte de este mensaje, porque creo que es relevante. Escuchen lo que dice Romanos 8, 19 y 21. Dice así la palabra del Señor: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Sí? Ahora, permítame, yo repito el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? En la misma creación anhela la manifestación de nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que la misma creación anhela. ¿Por qué? Porque la creación, desde el principio, desde que Adán le entregó el dominio a Satanás sobre esa tierra, la misma creación comienza a gemir. La creación misma anhela la manifestación de nosotros como sal de esta tierra. Ahora, vuelvo y repito, algunos pueden tomar este versículo, este pasaje, como para el lejano futuro. Yo quisiera aplicarlo para este mensaje, porque somos sal de esta tierra. La creación está anhelando. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos hoy en día? ¿O qué es lo que vemos desde hace muchos años? ¿Cómo la creación es afectada? ¿Cómo la creación está siendo destruida? ¿Cómo el mismo hombre está siendo destruido? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Mire, la sociedad cada día va de mal en peor. La misma sociedad, el ser humano.
A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En ese punto estamos. ¿Quién está pagando los platos rotos? El pueblo. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia en realidad? ¿Cómo la iglesia, como hijos de Dios, cómo nos estamos manifestando al mundo? ¿Cómo nos estamos manifestando? ¿Cómo le estamos dando a conocer al creyente y al inconverso? ¿Cómo le estamos dando a conocer a la iglesia? Que somos sal de esta tierra y como sal de la tierra debemos de preservar y debemos de darle sabor y gusto a esta tierra. Mire, Satanás hace lo que quiere. Satanás ha avanzado muchísimo, ¿sí? En cualquier parte cantidad de iglesias, en cualquier ciudad, en barrios, hay cualquier cantidad de iglesias. Cualquier persona, ¿sí?, que siente el llamado o sin llamado, no sé, abre una iglesia. En cualquier parte se están abriendo iglesias. Muchos con llamado, otros sin llamado, pero están abriendo iglesias. En todas partes hay iglesias, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué la sociedad sigue en decaimiento? ¿Por qué la sociedad sigue en decaimiento? ¿Por qué vemos que hay tantas catástrofes? ¿Por qué hay tantas manifestaciones que el mundo dice que son cosas naturales? Pero nosotros debemos de saber que es la obra del diablo, que es la obra de Satanás, sobre la creación, sobre el mismo hombre, sobre el mismo pueblo, sobre las mismas personas. Satanás ha avanzado, y no porque yo lo estoy diciendo. Miren a su alrededor, y Satanás ha avanzado. Los movimientos en contra del cristianismo, los movimientos en contra de la moral de la sociedad, los movimientos en contra de los valores de la familia, esos movimientos siguen creciendo y creciendo y creciendo. Desde la música hasta las costumbres, todo está creciendo, todo, o sea, en detrimento de la misma sociedad. Y nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Mire, la tierra nos necesita a nosotros. El mundo nos necesita. La gente nos necesita. Nuestro barrio nos necesita. Nuestro barrio nos necesita. Y más que para estar hablando de casa en casa, miren, nuestro barrio, empezando de nuestra familia, nuestro barrio, nos necesita. ¿Para qué? Para mostrarle que somos sal de la tierra y que vale la pena vivir aquí en esa tierra. Vale la pena, la tierra debe ser un lugar agradable porque Dios la creó para nosotros, para que la disfrutemos. Pero simplemente, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué hace la iglesia? Está de espectadora, mirando a ver qué pasa, mirando a ver cómo la tierra, la sociedad, cada día sí, se va deteriorando más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vamos a la iglesia cada 8 días, ¿sí?, a cantar salmitos, a cantar alabanzas, escuchamos una palabra de qué, una palabra motivacional, porque hasta la iglesia se ha convertido en eso. La iglesia se ha convertido en donde se va a escuchar mensajes motivacionales, mensajes de positivismo, pero eso transforma nuestras vidas. De la iglesia estamos siendo transformados para que nosotros transformemos nuestro entorno, para que nosotros transformemos nuestro barrio, para que nosotros transformemos nuestra ciudad. Somos sal. ¿Y vamos a la iglesia a ser saladitos? Eso es lo que debemos de preguntarnos, ¿sí? De aquí voy a leer un pasaje, un versículo en 1 Juan 5, 6 al 8, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo, el mundo nos necesita, la tierra nos necesita, la gente nos necesita. Nosotros somos, miren, somos nosotros los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo. Miren, nosotros tenemos en nuestras manos el poder para transformar, el poder para darle duro al diablo, el poder para darle duro a Satanás, el poder para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. ¿Y cómo está siendo glorificado? ¿Sí? Tenemos que hacer la diferencia. Como sal de esta tierra tenemos que hacer la diferencia. En 1 Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, vamos a tomar un ejemplo de cómo la Escritura dice que vino nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No tres personas, ¿no? Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Así fue que vino el Señor Jesucristo. Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de eso. ¿Qué significa? Que de esa misma manera nosotros tenemos que manifestarnos al mundo. Si Jesucristo vino en nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que dar testimonio. No solamente mediante agua, o sea, no solamente mediante la palabra, no solamente a través de la palabra. Sí, hay que predicar la palabra, hay que compartir el mensaje, hay que hablar la palabra, pero la palabra no puede ir sola. La palabra no puede ir sola porque Jesucristo no vino mediante solamente el agua, mediante solamente la palabra y sangre. El Señor Jesucristo lo acompañó el Espíritu Santo haciendo las obras de Dios y haciendo las obras de Satanás. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros debemos de tener sal en nosotros mismos. Tener sal en vosotros mismos. ¿Qué es tener sal en nosotros mismos? O sea, no solamente que nosotros somos sal de la tierra, sino que la misma palabra nos dice que nosotros debemos de tener sal en nosotros mismos. Voy a leerles este pasaje. Es bueno siempre irnos por las escrituras y permitir que la escritura nos hable. ¿Sí? Tener sal en vosotros mismos. Creo que está en Lucas, permítame. Permítame. Sí, lo que está en Lucas, yo lo busco, porque aquí la palabra nos dice que nosotros debemos de tener sal en nosotros mismos. Ahora, ¿qué es eso? Permítame, yo leo entonces Lucas 14. Lucas 14 es que está. Lucas 14 dice así. Permítame, listo, ya voy a leerles. Dice así la palabra del Señor. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Versículo 50, Marcos 9, 50, Marcos 9, 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Eso es lo que la palabra nos está mandando. Tened sal en vosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es tener sal en nosotros mismos? Mire, tener al Espíritu Santo obrando a través de nosotros y llevando gloria al nombre de Jesucristo. Le repito, ¿qué es tener sal en nosotros? Esa sal en nosotros es la que le va a dar sabor, le va a dar gusto a la tierra. Va a ser una tierra placentera, un lugar placentero para vivir. A ver, el que no se quiera convertir, obvio que no se convierta. Pero esta es nuestra responsabilidad. Y además de que somos sal, la palabra nos dice tener sal en vosotros, ser lleno del Espíritu Santo, ser ungidos, permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo y llevar gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, miren, ¿cómo es tener sal nosotros mismos? Miren, nosotros hemos sido llamados a pelear, a guerrear, tomando territorio que Satanás ha tomado sin derecho. Sin derecho porque con nuestro Señor Jesucristo, como a semejanza de nuestro segundo Adán, ya tomó todo el derecho que había perdido allá atrás. Satanás no tiene ningún derecho de nada sobre esta tierra ya, nada, porque Jesucristo vino a redimirnos. Jesucristo vino a restablecer las cosas a semejanza del segundo Adán. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, aunque no querramos, mire, aunque no quiera usted,
Usted está en guerra, usted está en pelea con las tinieblas. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Es una pelea que usted no la casó. Satanás se la casó. El diablo se la casó. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El diablo, como les digo, nos pinta la cara. El diablo está tomando territorios. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Sí? Mire, ¿qué es lo que está pasando en Cali? Actualmente, ¿qué es lo que está pasando en Cali? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia? Por toda parte escuchamos de protestas, por toda parte escuchamos vandalismo, por toda parte escuchamos que los hacedores de maldad, los vándalos, los que les gusta la violencia, hacen lo que quieren. Ustedes saben cómo Cali fue prácticamente destruido. Da tristeza salir y ver cómo está Cali, cómo los vándalos, cómo los violentos acabaron con Cali, han acabado con Cali. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo están las estaciones del mío destruidas? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo quedó Cali? ¿Cómo quedaron otras ciudades del país? ¿Cómo acabó Bogotá? ¿Cómo los hacedores de maldad? Mire, ¿cómo es posible de que 3, 4 pelagatos controlen y paren el tráfico en una ciudad? Que eso es lo que se ha visto en Cali, en Medellín, en Bogotá, en todas partes se ha visto. La ciudad casi prácticamente quedó destruida. Lo que pasó en Jumbo, lo que ha pasado en Ibagué, lo que pasó en tantas ciudades, en Popayán. ¿Sí? Oye, ¿cómo es posible de que, hombre, esta gente haya bloqueado las vías, haya impedido el tránsito de la libre movilidad, el libre transporte de alimentos, de bienes básicos que son para nuestra subsistencia? ¿Cómo quedó Cali? ¿Cómo quedó alguna ciudad del país? Ahora, esos son las obras del diablo. Esos son las obras del diablo. ¿Qué hace la iglesia? Mire, tristemente, yo sí digo tristemente, muchos cristianos, inclusive muchos pastores, apoyaron esos bloqueos, apoyaron todas las manifestaciones violentas. Que la Constitución de Colombia dice que hay una libertad para protestar, sí, es un derecho, pero lo que no hay derecho es la forma tan violenta, la violencia, el vandalismo, la destrucción, la anarquía que se vio aquí en Cali, en Bogotá, en muchas partes, porque eso fue una anarquía que se vio. Esas son las obras del diablo. Pero tristemente, pastores y muchos de mis hermanos apoyaron eso. ¿Sabe cuándo dejaron de apoyar? Cuando se dieron cuenta que ya no había alimento, que no había gasolina y que no podían salir. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Eso es lo que tenemos de nosotros de en realidad conocer. ¿Cuáles son las obras del diablo? ¿Cuáles son las obras para que nosotros tenemos que deshacerlas? Para que ahora, como este caos que vivimos en Cali, en Colombia, ese anarquismo, eso hace de este país, esto hace de las ciudades un lugar agradable para vivir. ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde está el sabor que la sal le coloca a la tierra? Porque esa es la palabra. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal para darle saborcito, para darle gusto, para preservar. ¿Dónde está el sabor para vivir en medio de este caos? Para vivir en medio de esta anarquía. ¿Sí? ¿A qué se dedica la iglesia? Yo les digo una cosa, ser buena gente, y les comparto esto, lo que la iglesia está llamando como que somos sal de la tierra, ¿sabe a qué se dedicó la iglesia? A enseñarle al mundo que somos buena gente, que somos respetuosos, que somos educados. Eso es lo que muchas iglesias están llamando que somos sal de la tierra. Usted tiene que ser sal de la tierra, usted tiene que hacer la diferencia. ¿Cómo? Usted tiene que mostrar a Jesucristo. ¿Cómo la iglesia está mostrando a Jesucristo? ¿Cómo la iglesia está mostrando que somos sal de la tierra? Siendo educados, siendo buena gente, siendo respetuosos. No. Ser cristiano es mucho más que eso. Mire, hay muchos ateos y los conozco.
Hay muchos inconversos y los conozco que dan mejor testimonio que algunos cristianos, tristemente. ¿De qué manera? Son más educados, son más respetuosos, son más solidarios que algunos cristianos. Entonces la iglesia, ¿qué dice? Vayan, den testimonio de Jesucristo, den testimonio en su trabajo, den testimonio en su barrio, den testimonio en sus familias, ¿sí? De Jesucristo, que tú sal de la tierra, como, hombre, sea respetuoso, sea educadito, ore por ellos, ore aquí, ore allá, muestre, ¿cierto? Eso, mire, el cristianismo es mucho más que eso. Con ser buena gente, con dar testimonio de que somos respetuosos, que somos educados. Con eso no se van a ganar almas. Con eso no se van a ganar. Esta no es la forma de evangelizar. Cuando vamos a evangelizar, ¿qué se le dice a la gente? Presentamos al Señor Jesucristo, presentamos que el Señor, mire, el Señor Jesucristo murió en la cruz por usted, para el perdón de sus pecados. Arrepiéntase, deja de hacer lo malo, venga a hacer lo bueno, y mire que no tomamos testimonio. Sí, eso hay que hablarlo, claro que sí, pero el cristianismo y ser sal de la tierra es mucho más que eso. ¿Cómo vamos a ganarnos a Cali? ¿Cómo vamos a ganarnos a Colombia? ¿Cómo vamos a ganarnos al Valle? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ganarnos? De esa manera no. Mire, hay países en donde las leyes, la cultura de esos países y que no son cristianos. Una muestra, un ejemplo, Japón. Yo nunca he estado en Japón, pero uno lee las noticias, uno mira por las noticias. Sí, Japón es un pueblo muy culto. Las calles. En estos días vi un video en el cual en la carretera creo que hay como frutas, hay verduras. Y mire que cualquiera que pase en carro por ahí puede comprar, no hay nadie vendiendo. Hay un puesto en donde hay frutas y verduras y al lado hay como una caja donde la gente deposita el dinero. Dice, un ejemplo, dice 3 tomates por tanta plata. Y cualquier persona que va por la carretera para, no hay nadie vendiendo, no hay nadie vigilando. La gente para, ¿sí? Coge 3 tomates, 3 verduras, lo que sea, 3 frutas. ¿Cuánto vale esto? La misma gente deposita en esa caja y se va. Y si hay que dar de vuelta, coge ese artículo de vuelto y se va. ¿Eso pasa en Colombia? Eso aquí nunca va a pasar. Y sin embargo, Japón no es un país cristiano. Y como les digo, es un ejemplo para que ustedes vean que hay países o hay personas que son más educaditas, más buena gente que el cristiano. Y así no se va a ganar almas. Hay que destruir las obras del diablo. Las obras del diablo sobre una ciudad. Las obras del diablo sobre una persona. Hemos sido llamados a guerrear, a pelear. Jesucristo dijo, el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Otra cosa que el Señor Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé, así será en los últimos tiempos. Como fue en los días de Lot o de Sodoma y Gomorra, así será en los últimos tiempos. Entonces, bueno, que nos fijemos cómo era ya, para que podamos entender qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Sí? Vamos a leer rapidito. Bueno, rapidito, no tenemos tiempo. Y confío en Dios que el Espíritu Santo los tenga ya ustedes escuchando este mensaje. Créanme que esto hace la diferencia. Créanme que usted, que ha sido llamado a ser sal de la tierra y a hacer la diferencia, necesita escuchar esto. Génesis 6. Como fue en los días de Noé, ¿cierto? Como fue en los días de Noé. A ver, yo no quiero extenderme mucho, pero pues siempre pasa eso que me extiendo. Pero yo espero que usted tenga paciencia y que se goce este mensaje. Escúchelo hasta el final, que le va a servir de edificación. Génesis, voy a leer del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Voy a seguir aquí con el 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, igual que hoy en día, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Miren lo que dice el 12 y el 14. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Por eso el Señor Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé, así va a ser en los últimos días. Porque esta tierra está corrompida. Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. Escuchen, dijo pues Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Como fue en los días de Noé, así será en los últimos tiempos. Y saben una cosa, Noé sí fue sal. Noé fue sal para esa generación. Ahora, que muchos despreciaron, fue otra cosa. Pero Noé hizo la diferencia. Y quiero que noten algo en común con Génesis 18, como fue en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Génesis 18, 16 al 18. Y los varones se levantaron de allí, hablando de los ángeles que se le aparecieron a Abraham. Y los varones que se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Eran 3. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles, ¿sí? Un ángel que fue una teofanía, Dios mismo se quedó con Abraham, Dios mismo se quedó teniendo comunión con Abraham, y los otros 2 ángeles fueron hacia Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Quiero ampliar lo que pasaba en esa época, ¿sí? O lo que pasó en esa época en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Quiero ampliarlo leyendo en 2 de Pedro, para tener un cuadro más claro de lo que sucedía o lo que sucedió en esa época. 2 de Pedro, vamos a leer en el capítulo 2. Capítulo 2, del 2 al 5. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, perdón. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé llegó con palabra y con hechos. No solamente Noé pregonaba la justicia de Dios, no solamente Noé amonestaba que el mundo, lo que estaban haciendo era malo. Noé también se presentó con palabra y con hechos, haciendo un arca, algo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque en ese entonces no había llovido, no había caído una gota de agua. Y sin embargo Noé estaba construyendo un arca, algo sobrenatural, porque él hablaba de que venía algo. De la palabra fue acompañada con un hecho poderoso, por medio de Noé, haciendo un arca. Ahora, con respecto a Sodoma y Gomorra, dice así: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo quiero llamar la atención a 2 cosas. Una, algo en común de lo que sucedió en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios le comunicó a Noé lo que iba a hacer. Y Dios le comunicó a Abraham lo que iba a hacer.
A Lot no. A Lot simplemente, cuando llegaron los ángeles, fue para decirle que saliera, que iba a destruir, pero ya fue sobre el tiempo, sobre la hora. Pero con anterioridad, Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer y Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Como fueron los días de Noé, como fueron los días de Lot, así será en los últimos días. ¿Qué la iglesia está escuchando de parte de Dios? ¿Qué Dios le está hablando a la iglesia o al cristiano de lo que va a hacer? Que el mundo se va a acabar. Que el juicio va a venir. Dios tuvo comunión con Noé, Dios tuvo comunión con Abraham y les dijo lo que iba a hacer. Ellos supieron la hora en que estaban viviendo. La iglesia sabe la hora que está viviendo. ¿Sabe la hora que está viviendo? ¿Quién fue el sal? ¿Sabe una cosa? Lot no fue sal. Lot no fue sal para Sodoma y Gomorra. Noé sí lo fue. Abraham sí lo fue. Abraham fue sal para la tierra en esa época. Pero miren, Lot no fue sal en la tierra. Y Lot es un tipo de la iglesia de hoy en día. Lot es un tipo de la iglesia hoy en día y Abraham es un tipo de la otra iglesia. No es que hayan dos iglesias, es que hay dos creyentes. O podemos decir que hay dos iglesias. Acuérdense de la historia de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Allá atrás, un sensato, un prudente, Abraham, un insensato que fue Lot. Permítame que les diga esto, porque Lot no fue sal para la tierra. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Eso es lo que pasa con muchas iglesias hoy en día. No son sal, no están siendo sal para la tierra. ¿Sí? Tristemente hay que decirlo, y es la verdad. Créame que es la verdad. Hay un tipo de creyente, como Noé, como Abraham, que tiene comunión con Dios, que tiene una relación íntima con Dios, en donde Dios le habla, Dios le da a conocer las cosas, Dios le dice que hay que hacer, que no hay que hacer, Dios le dice cómo es que eso debemos de ser sal a esta tierra. Dios revela de cómo Satanás está haciendo las suyas en esta tierra y cómo nosotros, como sal de la tierra, debemos de darle gustico y cómo debemos destruir las obras del diablo. A esos hemos sido llamados. No solamente a ser sal de la tierra, sino a escuchar, a tener comunión con Dios para que nos diga qué hora estamos viviendo hoy en día. El Señor Jesucristo lo dijo, como fue en los días de Lot, como fue en los días de Noé, así serán estos últimos tiempos. Y miren que Lot no fue sal de esa tierra. Dice la palabra, aquí dice, que Lot afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso es lo que la iglesia está haciendo hoy en día. La iglesia es lo que hace, ve y oye lo que está pasando en Cali. La iglesia ve y oye lo que está pasando en Colombia. ¿Y qué está haciendo como sal de esta tierra? La iglesia ve y oye lo que el diablo, lo que Satanás está haciendo. Y aflige su alma, oran, se arrollan a orar. ¿Y qué? Dios perdona a esta gente, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios mira lo que está pasando, Dios ya sabe lo que está pasando. Pero yo creo que la iglesia ha tomado la actitud y la posición de Lot, ver y oír. ¿Qué estamos haciendo? Y cuando salen las iglesias en sus campañas evangelísticas por los barrios, ¿qué hacen? Vamos a hablarle del Señor Jesucristo. Mire, yo les digo una cosa, pongamos este cuadro. Hay un inconverso que necesita ser, ¿sí?, evangelizado. Pero ¿qué pasa? Este inconverso que aún no, ¿sí?, se ha entregado su vida al Señor Jesucristo, este inconverso, viene un musulmán a hablarle, viene un Hare Krishna a hablarle, viene este fulano de otra religión a hablarle, viene un católico a hablarle, viene un cristiano a hablarle. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Este inconverso que está aquí escucha al musulmán, escucha, ¿sí?, al testigo de Jehová, escucha al católico, escucha, ¿cierto?, al hindú, escucha al cristiano. ¿A quién le cree? ¿Cuál es la diferencia entre todos? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano, entre el hindú, entre el musulmán, entre el testigo de Jehová? ¿Cuál es la diferencia?
El cristiano es el que tiene el llamado a hacer la diferencia. Dios nunca le dijo a un musulmán, le dijo a un testigo de Jehová, le dijo a un hindú, ustedes son sal de la tierra, no solamente a nosotros. Y nosotros, siendo sal de la tierra, ¿cuál es la diferencia cuando le hablan a este inconverso? El cristiano le presenta a Jesucristo, el musulmán le presenta a Mahoma, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo este inconverso se da cuenta cuál es la verdad? ¿Cómo este inconverso se da cuenta quién de estos es sal para esta tierra, es sal para él? Si cada uno presenta su palabra. El cristiano presenta su palabra, el hindú su palabra, el musulmán su palabra, el fulano su palabra. Hasta el ateo viene y habla, no, esto no cree nada, y presenta su palabra. ¿Cómo esta persona sepa saber quién tiene la verdad? Mire, Jesucristo vino a morir por usted, arrepiéntase. El hindú, el otro le presenta, cada uno le presenta su programa. ¿Cómo el cristiano hace la diferencia para demostrarle a este converso que es la verdad? El apóstol Pablo dijo, y escuchen, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en demostración de poder del Espíritu Santo. Eso es tener sal en nosotros mismos. De esa manera es que se va a ganar almas. De esa manera la evangelización de los barrios, de las ciudades es efectiva, porque se le muestra algo diferente, que en Jesucristo hay poder para deshacer las obras del diablo, en Jesucristo hay poder para sanar, en Jesucristo hay poder para transformar la vida de esa persona. ¿Qué dice el cristiano al inconverso? No, es que yo antes fumaba, ya no fumo. Yo antes tomaba, ya no tomo. Mire, yo antes era un drogadito, ya no drogadito. Mire, y no estoy desmeritando el poder de Dios, jamás. No estoy haciendo eso. Lo que estoy tratando de hacer es que ustedes, mis hermanos, mis hermanas, y ustedes lo que están escuchando, que en Jesucristo hay diferencia. Eso es lo que trato de hacer. En Jesucristo hay diferencia. Y una diferencia de qué? De lo sobrenatural. A eso lo estoy invitando. ¿Sí? Mire, Lot solamente veía y oía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, y él afligía su alma. Ay, Dios, lo que está pasando. Ay, Dios, perdónalos. Ay, voy a orar por ellos. Dios, perdona porque mira todas las abominaciones que están haciendo. Dios, perdona porque mira que todas esas aberraciones que están haciendo. Dios, mire, Lot ni siquiera testificaba. Mire este versículo. Lot ni siquiera predicaba en Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice Génesis 19. Se lo voy a mostrar. Génesis 19. Génesis 19, versículo 14. Vale, desde el 12. Vinieron los varones a Lot, los ángeles, y le dijeron: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar porque lo van a destruir, ¿cierto? Entonces, y dice el versículo 13: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Versículo 14. Entonces, ahí sí salió Lot, porque los ángeles dijeron: vea, vaya, y ya tiene alguno más. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Cuando por fin Lot les dio por testificar, por hablar, sus yernos se burlaron de él. ¿Viste qué está hablando? El Señor Jesucristo dijo: como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en este último. Entonces miremos qué estamos haciendo nosotros. ¿Sí? ¿Qué hace el cristiano hoy en día? ¿Qué hace la iglesia? Mire, es que el cristiano se volvió reactivo. O sea, el cristiano espera a ver qué hace Satanás. El cristiano espera a ver qué hace el diablo. Y luego sí responde. ¿Sí? ¿Qué pasó en días pasados aquí en Cali, Colombia? Cuando la ciudad estaba en una anarquía completa, donde los aceros de maldad, los violentos, se tomaron la ciudad.
impidiendo bloqueos, impidiendo la libre movilización con bloqueos. ¿Sí? ¿Qué comenzó a hacer la iglesia? Comenzó a hacer marchatones santas, comenzó a hacer oratones, ayunos, pero después de que el diablo les pintó la cara y las cosas cambiaron, cambiaron las cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con este mensaje, mis hermanos? Que la iglesia despierte, que como cristianos sepamos que ser sal de la tierra y tener sal en nosotros es hacer la diferencia. Presentar a un Cristo glorificado, presentar a un Señor Jesucristo con poder, presentar a un Dios, a nuestro Dios, que es sobrenatural, deshaciendo las obras del diablo. ¿Sí? Tener sal en vosotros mismos. Ya estoy terminando y quiero terminar con estos pasajes. Y vuelvo y repito, mis hermanos, yo confío en Dios, que usted con un corazón humilde esté atento a lo que esté hablando y reflexione. Antes de juzgar, antes de decir cualquier cosa con respecto a este mensaje, reflexione, piense y llore. Porque acuérdese que Dios tiene comunión con aquel que se acerca para escuchar. ¿Sí? Dice, Jesucristo dijo, mire que esto es poderosísimo. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra, toda potestad. Ya cuando el Señor Jesucristo resucitó, que avergonzó y despojó a la potestad de los principados de las tinieblas, que avergonzó al mismo diablo, a la misma muerte, Jesucristo resucitado dijo, toda potestad me es dada en los cielos como aquí en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Y cómo estamos discipulando? ¿Cómo estamos evangelizando? Miren esta palabra que el Señor Jesucristo dijo, toda potestad, todo poder me ha sido dado en los cielos como aquí en la tierra. Por tanto, id. ¿Sí? Miren, antes de eso, cuando el Señor Jesucristo aún estaba, ¿sí? Caminando aquí en la tierra predicando, Él escogió a 12 y los envió de una manera. Luego escogió a 70 y los envió, ¿sí? De otra manera. Se lo voy a leer porque vale la pena leer esto. Vamos a leer primero la comisión que Dios le dio a los 12, ¿sí? A los 12 discípulos que andaban con Él, incluyendo Judas, ¿no? Mateo 10, esto fue mucho antes de la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí? Mateo 10, vamos a leer Mateo 10. Mateo 10, elección de los 12 apóstoles. Mateo 10, voy a leer el 1 y de 5 al 8. El 1 y de 5 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo allí? Los llenó de sal. Los llenó de sal. Le digo, mire, ustedes son la sal. Vayan y esparzan esa sal. Los llenó de sal. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12, versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿sí? Por caminos gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, sal, limpiad leprosos, sal, resucitad muertos, sal, echad fuera demonios, sal. De gracias recibiste, dad de gracias. Eso es tener sal en nosotros. No solamente palabra, sino lo que el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿sabe qué significa? El Señor Jesucristo allí le está delegando, le está dando esa misma autoridad, ese mismo poder a los creyentes a quienes está enviando. Eso no fue para unos pocos, eso no fue para los discípulos, eso no fue para los apóstoles, eso es para todos nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice? Y lo mismo, ¿qué dice en Lucas 10? Cuando el Señor Jesucristo escogió a los 70. Miren cómo el Señor Jesucristo escogió a los 12 y envió a esos 12. ¿Sí? Y en Lucas, cuando habla de escoger los 70, dice, vamos a leer Lucas del 1 al 3 primero.
Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Eso es lo que muchos pastores dicen en las iglesias. ¿A quién envío? La mies es mucha, los obreros pocos. Sí, la mies es mucha. Hay que evangelizar, hay que discipular, porque hay mucha mies, los obreros pocos. Y aparte que los obreros hay pocos, no tienen sal. Porque ¿qué es tener sal? Escuchen. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Versículo 8. Voy a brincar el 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad enfermos que en ella, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Ah? ¿Y qué dice? Luego ellos llegaron con un reporte en el versículo 17, ahí en Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los 12 fueron comisionados llenitos de sal. Los 70 llenitos de sal. ¿Y qué dice entonces en Marcos 16? La comisión para usted y para mí. Y para todo aquel que se arrepienta y acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, también esto es para usted. Jesucristo quiere salarlo. Jesucristo quiere llenarlo de salecita para que usted vaya y le haga bien a su familia, le haga bien a su barrio, le haga bien a su entorno. Que lo que Jesucristo haga con usted, también usted vaya y le haga a aquellos que necesitan escuchar de un mensaje de poder con salecita. Marcos 16. Dice aquí el Señor Jesucristo. Y les dijo, id por tanto, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire, echar fuera demonios no es un ministerio. Echar fuera demonios no es un ministerio. Aquí el Señor está diciendo, a los que creen, si usted hermano cree, si usted hermana cree, esto es para usted. Así como fue para los 12, así como fue para los 70, así como los 12 fueron enviados, así como los 70 fueron enviados, así Jesucristo nos está enviando a todos nosotros. Esto no es un ministerio para unos cuantos, para unos poquitos. Esto no es un ministerio para grandes predicadores. No, esto es para usted, para los que creen. Si usted cree, es porque entonces en usted tiene que haber sal. Vaya y sale su familia, vaya y sale su barrio, vaya y sale su entorno, vaya y sale su ciudad, pero que el maligno siga haciendo lo que le da la gana en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Sí? Eso es tener sal en nosotros mismos. Las almas no se van a ganar siendo buena gente, predicando un evangelio bonito. No, hay que predicar un evangelio bonito, sí, pero con poder. Así como los 12 fueron comisionados, así como los 70 fueron comisionados, así es como se va a ganar Cali, así como se va a ganar Colombia, guerreando, peleando. Porque somos sal para esa tierra. Hoy es 20 de julio. Hoy es 20 de julio. Se habían anunciado gran cantidad de marchas y violencia sobre la ciudad, sobre Colombia. Yo me pregunto, ¿cuántas iglesias salieron a hacer, antes de hoy, antes que ocurrieran las cosas, salieron a hacer guerra, salieron a pelear por su ciudad, por su país? ¿Cuántas iglesias hicieron ayunos? ¿Cuántas iglesias se congregaron, se unieron para hacer guerra espiritual antes de hoy? Para deshacer las obras del diablo, para que el deseo de los violentos no prosperara,
para que el deseo de los bandoleros, para que el deseo de los que les gusta hacer maldad, de los que les gusta hacer violencia, no prosperará hoy en día. Porque ¿cuántos de nosotros trajimos sal para estos días, para que vivamos quieta y reposadamente, para que hubiera paz aquí en la tierra? ¿Cuántos cristianos, cuántas iglesias hicieron campañas, hicieron oratones de poder, de guerra? Moisés estaba orando frente al mar. Dios, mire, tranquilos, no se preocupen que ustedes van a ver la gloria de Dios, tranquilo. Y Dios los regañó. Bien, usted qué hace orando, no es tiempo de orar. ¿Qué hace clamando a mí? No clame. ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué tiene en su mano? Mande. Pero la iglesia ha perdido el rumbo. ¿Qué es pelear? ¿Qué es guerrear? ¿Qué es levantarse a las 2, 3 de la mañana y hacer una vigilia peleando, guerreando, haciendo las obras del diablo? Si la iglesia, antes de ir a evangelizar, mira, si en los cursos de evangelización, si en las escuelas bíblicas que montan las iglesias, que son buenas sí, para preparar discípulos, si les dieran sal, si les explicaran qué es tener sal en la tierra, antes de ir allá, a atar al hombre fuerte, antes de ir al campo,